¿Qué es un rango? Pues simplemente el rango es cuando tenemos, por ejemplo, una estructura. Vamos a suponer que tenemos una estructura de esta manera. Y lo que nos encontramos en este caso es que tenemos una estructura bajista. ¿Por qué? Porque el precio me ha roto el último punto mínimo que había en el precio. Por lo tanto, cuando tenemos este punto mínimo, pues lo que encontramos es que el precio aquí nos deja un punto máximo y un punto mínimo aquí. Una vez que nosotros logramos identificar esto, lo que nos estamos dando cuenta de buenas a primeras es que el precio se está manteniendo en una estructura bajista. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, el precio hace esto y ahora me rompe mi punto máximo? Pues simplemente lo que me está indicando ahora es que cuando me rompe mi punto máximo, el precio lo que está cambiando es su estructura. Es decir, de la estructura bajista que venía trayendo, ahora viene y cambia a una completamente alcista. Si el precio ahora se mantiene en este rango, por ejemplo, haciendo estos movimientos de manera continua, ahora lo que hizo el precio es que me rompe este punto máximo. Al romperme este punto máximo, lo que me está diciendo el precio es que efectivamente se está manteniendo alcista. Y si el precio se mantiene de manera así, que va rompiendo cada vez más los puntos máximos, y llega un punto en el que me deja este último punto máximo, que lo rompe con cuerpo de vela, y si por ejemplo el precio ahora me rompe hacia el lado contrario, lo que me está indicando el precio es que dejó su estructura alcista. Es decir, que al momento en que me rompe este punto mínimo, el precio deja de traer la estructura alcista que viene trayendo, porque venía rompiendo cada vez puntos máximos, ¿verdad? Aquí teníamos un punto máximo, fue roto, aquí teníamos otro punto máximo, fue roto, y aquí teníamos otro punto máximo e igual fue roto. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que para un rango, por ejemplo, alcista, también lo vamos a hacer para un rango bajista, en este caso, al momento en que yo tengo este punto mínimo, producto del cambio de la direccionalidad bajista a una alcista, me deja un patrón en forma de W. Este patrón en forma de W lo que me quiere indicar es el inicio del rango. Es decir, aquí en este punto, cuando yo observo esta W, el precio me estaba queriendo decir que quiero ir alcista. O sea, el precio quiere cambiar su estructura de bajista que venía aquí y quiere cambiarlo y ahora empezar a ser alcista. ¿Cómo lo confirmamos? Cuando el precio constantemente empieza a romper cada vez puntos máximos que se vaya generando en el precio. Y llega un punto en el que el punto máximo, el último punto máximo fue roto y el punto mínimo que generó la nueva estructura fue roto también. Es decir, que se rompe el punto mínimo que generó el rompimiento del punto máximo anterior. Entonces, cuando ya yo identifico esto, lo que me estoy dando cuenta es que el precio deja de estar alcista en este punto. Tengo ahora este punto máximo y este punto mínimo que encuentro aquí. Una vez que yo identifico este punto máximo y punto mínimo, lo que me doy cuenta es que aquí tengo un patrón W y aquí tengo un patrón en forma de M. Cuando yo tengo estas dos condiciones, que tengo un patrón W y un patrón M dentro de una estructura, independientemente de si es alcista o es bajista, lo que me quiere decir es que ya tengo un rango operativo. Y cuando ya yo tengo un rango operativo, el punto mínimo, que en este caso es de un rango alcista, se convertirá en lo que llamamos un bajo fuerte. El punto máximo se convertirá en un alto débil. ¿Por qué el punto máximo se convertirá en un alto débil? Porque el precio se supone que por estructura de mercado, como venimos viendo una estructura completamente alcista, debe llegar a algún punto de interés de compra, continuar subiendo y venir a romper el alto. Por eso es un alto débil, porque no va a tener en teoría la fuerza como para volver a tirar el precio abajo, porque se supone que toda la estructura viene alcista. ¿Ok? Entonces, de esta manera sabemos que un rango alcista siempre tiene que tener un alto débil y un bajo fuerte. Para el caso de un rango bajista, siempre tiene que tener
un alto fuerte y un bajo débil. En el momento en que ya yo tengo todo mi rango operativo, yo ya sé lo que el precio tiene que hacer. Tiene que venir a algún punto de interés que se encuentre dentro de la zona discount o por debajo del 50%, y una vez que el precio llega a estos puntos de interés, el precio debería de continuar hacia el alza. ¿Por qué? Porque todo el rango es alcista. Entonces tendríamos de momento, en este dibujo que les acabo de hacer, esta estructura que vemos aquí. Y estos serían los 3 puntos de interés con mayores probabilidades en los que el precio pueda llegar a reaccionar. ¿En cuál de los 3 va a reaccionar? No lo sabemos. Simplemente lo que tenemos que hacer es esperar una confirmación en una temporalidad menor para buscar una oportunidad de que venga a romper el alto débil, porque la estructura es completamente alcista. Puede hacerlo en este punto, puede hacerlo en este punto, o incluso puede hacerlo en el extremo. Pero siempre vamos a buscar las oportunidades de compra por debajo del 50%, porque el rango está completamente alcista. Bien, una vez que identificamos esto, ahora supongamos que el precio se encuentra en este momento, en esta zona, en este punto. Cuando el precio se encuentra en este punto, lo último que logramos observar es que el precio me ha hecho este rompimiento estructural. Por teoría, el precio cambió de estructura y está hacia la baja dentro de esta subestructura que viene generando en el rango. Es decir, que lo que el precio tiene que hacer, o en teoría debería de hacer, cuando está en esta situación, es que debería venir a una zona de ventas, debería de venir a la zona de ventas, romper el punto mínimo y nuevamente continuar con esta estructura bajista. ¿Cuándo, hasta dónde va a llegar esta estructura bajista? En teoría tiene que llegar hasta este punto de interés, o este punto de interés, o este punto de interés de aquí. Todo va a depender de la reacción que tenga el precio en su momento. Entonces, supongamos que el precio hace esto y ya llega a este punto de interés. Cuando el precio ya llegó a este punto de interés, lo que tengo que esperar es que el precio me haga una confirmación dentro de una temporalidad menor para tratar de buscar esta compra y que venga a romper este alto débil. Pero si por alguna razón el precio no hiciese esto y lo que hace es que llega ahora a este punto de interés, pues repetimos exactamente el mismo caso. Esperamos en una temporalidad menor una oportunidad de que el precio nos dé la confirmación para que venga a romper el alto débil. Si nuevamente no lo hace, ¿qué tenemos? El extremo. Y si en este extremo el precio no nos da la confirmación para irse hacia el alza y nos rompe, por ejemplo, esto, digamos que hace esto, nos viene a romper este punto mínimo, bueno, vamos a dibujarlo de esta manera. Perfecto. Entonces, si el precio viene y me rompe este punto mínimo, digamos que aquí tuvo una reacción en una temporalidad menor y el precio sube, pero luego de eso cae y rompe la estructura, todo el bajo que tenemos aquí. ¿Qué nos está diciendo al momento en que me rompió el bajo fuerte? Pues que todo este alto me cambia la estructura y ahora lo que yo tengo es un nuevo rango hacia la baja. ¿Por qué? Porque este patrón M que estoy observando aquí fue el causante de la ruptura de este bajo fuerte que había aquí. Entonces, si el precio me viene a romper el bajo fuerte, actualizo mi rango. Cada vez que se rompa o un alto fuerte o un alto débil o un bajo fuerte o un bajo débil, siempre tengo que actualizar el rango. Como el rompimiento fue de un bajo fuerte, de un patrón W, ahora lo que yo tengo que hacer es actualizar y ahora mi alto va a ser un alto fuerte. ¿Por qué? Porque ahora cambio de estructura y ahora estoy en una estructura bajista. Entonces, supongamos que el rompimiento de este bajo no se dio de esta manera. Y veamos que ahora el precio, por ejemplo, haya hecho algo así. Y luego vino y empieza la ruptura de esta manera. ¿Qué tenemos aquí? Exactamente lo mismo. El precio al final vino a romperme el bajo débil. El bajo fuerte. Ahora, esto que yo tenía como alto débil ya no se convierte en mi alto fuerte, porque esto era el alto débil de todo este rango.
¿vale? Pero al momento en el que el precio tuvo esta reacción dentro de las zonas de compras, en las zonas del 50%, cuando el precio reacciona y se empieza a ir a favor, pero no logra romperme mi alto, y al contrario, lo que hace es que me rompe mi bajo fuerte, entonces ahora mi nuevo alto será este alto de aquí. El alto siempre va a ser el alto que causó el rompimiento de la estructura anterior. En este caso, cuando me rompe mi bajo fuerte, tiene que ser en este caso este alto de aquí, porque este alto fue producto de esta reacción. Si el precio no me hubiese hecho esta reacción y hubiese estado como lo tenía dibujado en antes, si hubiese estado por ejemplo así, entonces este sí era mi alto fuerte. Todo va a depender de cómo esté la estructura en su momento y cómo estuvo la reacción. Y de esta manera es que actualizamos nosotros entonces nuestros rangos. Si el precio ahora nos hace esto, por ejemplo, ¿qué nos está indicando? Que nos está rompiendo el último alto que había en el precio, nuestro último punto máximo, y además de eso nos está rompiendo el punto mínimo anterior. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Que el precio viene y me saca la liquidez de este punto mínimo y luego viene a romperme mi punto máximo. Nos deja una W. Y acá, en el punto anterior, nos rompe el punto máximo y luego nos viene a romper el punto mínimo. Es decir, que aquí teníamos una M. ¿Qué tenemos? Una M y tenemos una W. Por lo tanto, tenemos todo un rango completamente bajista. Siempre en un rango tiene que haber sí o sí un patrón M y un patrón W para que sea válido. No pueden haber dos altos fuertes o dos altos débiles o dos bajos fuertes o dos bajos débiles. O sea, no pueden haber dos veces un patrón W o un patrón M. ¿Vale? Entonces con esto pues básicamente cuando nos damos cuenta de que el precio nos haya roto este bajo anterior y nos haya hecho mi patrón W, pues simplemente marcamos ahora nuestro bajo débil. Y ahora, ¿por qué este es un bajo débil? Porque se supone que como el rango cambió de estructura y ahora es completamente bajista, lo que el precio tiene que hacer es nuevamente lo mismo. Llegar a algún punto de interés que esté dentro del 50%, vamos a marcarlo. Y en teoría, cuando el precio llegue a algún punto de interés que esté en el 50%, lo que va a hacer es reaccionar en esa zona. Buscamos idealmente una confirmación y una vez que nos dé la confirmación, el precio debería de venir a romper este bajo débil. Eso es lo que en teoría tiene que hacer el precio. Y de esa manera determinamos los rangos. Los vamos a ir actualizando a medida de que se rompa un patrón M o un patrón W anterior, como identificamos aquí en este ejemplo. Ahora, bueno, vamos a verlo en la parte gráfica. Esta fue la parte teórica de cómo verlo. Entonces, por ejemplo, vamos a... me faltó explicarles algo. Y es que un rango aquí, un rango generalmente es un fractal. Por ejemplo, un fractal de H4 es el rango de M15. Y esto es altamente probable. No significa que siempre sea de esta manera, porque no necesariamente lo tiene que ser. Pero es altamente probable de que sí lo sea. Y ya lo vamos a ver en el ejemplo gráfico. Entonces, ¿cómo podemos identificar fácilmente un rango? Pues nos vamos a una temporalidad mayor para ver si en una temporalidad menor ese va a ser su rango. Nos vamos, por ejemplo, a H4 y, por ejemplo, veamos aquí. Vamos a retroceder esto hasta acá. Listo. ¿Qué teníamos aquí? El precio viene impulso, retroceso, impulso, me rompe este punto mínimo y ahora viene y me rompe este punto máximo. Vale, perfecto. Una vez que me rompe este punto máximo, tenemos este nuevo punto mínimo y observamos que ya el precio lo rompe. Cuando el precio nos rompe este punto mínimo,
¿Qué identificamos con esta ruptura? Que tenemos un último fractal de H4, donde nuestro punto máximo, nuestro punto más alto es este de aquí, y tenemos entonces este punto mínimo de aquí. Ya tenemos aquí punto máximo de H4 y punto mínimo de H4 también. Ahora, tenemos que corroborar si todo este fractal que ocasionó este rompimiento de este punto mínimo es nuestro rango en M15. Para ello bajamos a M15 y lo que tenemos que buscar es nuestro patrón W y nuestro patrón M. Entonces, ¿cómo identificamos esto? Exactamente de la misma manera como cuando encontramos el rango en el ejemplo teórico. ¿Qué teníamos? Vamos a observar aquí. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, no logra romper este punto máximo, por lo tanto aquí todavía no tengo mi W. Luego el precio viene, me saca liquidez de este punto mínimo, pero no me rompe, y luego viene y me rompe ahora este punto mínimo con todo este impulso que viene trayendo. Por lo tanto, mi último punto máximo que tiene que romper el precio sí o sí va a ser el de la estructura que me haya roto este punto mínimo anterior. Por lo tanto, ahora yo tengo este punto máximo aquí. Cuando el precio vino y me rompió este punto máximo, ahora me está formando mi patrón W en M15. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo aquí? Patrón W, esto que era un bajo débil. ¿Por qué era un bajo débil? Porque seguramente más atrás vamos a encontrarnos que había un patrón M anterior. Listo. Cuando identificamos esto, sabemos que esto era un bajo débil. ¿Qué tenía que hacer el precio? Se suponía que tenía que venir a romperlo. Y nos damos cuenta que el precio ya lo viene y lo rompe con cuerpo. Al romperlo con cuerpo, nos damos cuenta que una vez que el patrón W fue formado, el precio continuó rompiendo estructuras hacia el alza. Por lo tanto, el punto máximo más alto después de mi patrón W va a ser el punto que va a ser considerado ahora el alto fuerte. ¿Por qué? Porque el rango anterior, que fue este bajo débil, fue roto. Tenemos entonces esta ruptura y en punto máximo de H4 podemos decir que es un alto fuerte de M15. Ahora, después del rompimiento del rango anterior es que yo voy a buscar mi patrón W. ¿Qué me encuentro aquí? Mi patrón M. Vale, el precio venía con este último punto máximo, el precio le saca la liquidez, retrocede, luego de que aquí el precio retrocede, vuelve e intenta subir, pero no logra romper este punto máximo, y luego viene y me rompe el punto mínimo. Por lo tanto, aquí ya yo tengo formado mi patrón M. Voy a marcárselo un poco más claramente para que lo logren identificar. Teníamos el precio cuando rompe este punto máximo. Tenemos este rompimiento. Todo esto de aquí, desde este punto mínimo hasta este punto máximo, fue mi último fractal. Por lo tanto, aquí teníamos punto máximo y punto mínimo. Esto era mi último fractal. Entonces, si el precio aquí me está tomando esta liquidez, o sea, me está formando esta sacada de liquidez de este punto máximo de aquí, con este rompimiento, ahora lo que yo identifico es que en el momento en que el precio me venga a romper este punto mínimo, en ese momento se habrá formado mi patrón M, que se va a ver de esta manera. Te lo voy a resaltar un poquito, sería así. Y creo que ahora se ve claramente que aquí se forma mi patrón M. Por lo tanto, por más que esto sea un patrón M que se ve un poco feo porque se ve bastante grande, es válido. Por lo tanto, si ese es mi patrón M, entonces ahora ya yo puedo decir que tengo un inicio de rango bajista. Con este inicio de rango bajista, lo que yo tengo que encontrar ahora es que el precio me haga un retroceso de tal manera que me forme una W. Y lo identificamos después del rompimiento del bajo débil anterior. Listo, entonces aquí teníamos el rompimiento que nos identificaba el patrón M. Y listo. Lo que vamos a hacer es identificar esa W. Vemos como el precio venía impulso, retroceso, pequeño impulso,
y ahora viene y en el momento en que aquí este punto mínimo del impulso anterior fue roto, y en el momento en que este punto mínimo fue roto teníamos este último fractal, punto máximo y el punto mínimo, que es el punto mínimo de H4. En el momento en que ya teníamos eso, aquí nos formaba esta estructura aquí. Cuando me rompa este punto máximo con cuerpo de vela, pues ya me está diciendo el precio que está formándome un patrón W de esta manera. Y si arrastramos esto un poco hacia la derecha, nos daremos cuenta que el precio ya nos formó nuestro rompimiento estructural del máximo de aquí. Por lo tanto, ahora puedo decir que el punto mínimo de H4 es el bajo débil de M15. Entonces, ya el precio nos está diciendo en este momento, tengo patrón M, y patrón W. Ya tengo todo un rango, ahora puedo marcar zonas premium and discount, identificar las zonas que estén por encima del 50%, cuáles son las que son más probables. Por ejemplo, aquí tenemos este imbalance. Y una vez que el precio llegue a este imbalance, el precio en teoría tiene que venir a romper este punto mínimo de aquí, que sería el bajo débil. ¿Por qué? Porque tiene que respetar la estructura bajista. En caso tal de que el precio no llegue a esta zona, identifiquemos otra probable zona. Aquí no tenemos imbalances, aquí tampoco, pero logro observar esta zona, que es esta mecha que todavía no ha sido mitigada. Por lo tanto, esta sería la última zona que yo consideraría que tiene cierta probabilidad. Pero en teoría la que más probabilidad tiene es esta zona grande de aquí, porque es la única que tiene imbalance tal cual. Entonces, observemos qué es lo que hace el precio. Llega, toca mi zona, me dio confirmación y en teoría yo podría tomar una entrada aquí y continuar con la estructura bajista que ha formado el precio. Podríamos colocar la orden en esta zona con un stop loss por encima del punto máximo. Esto obviamente lo podemos hacer más refinado en una temporalidad menor, pero no es la clase de hoy, así que eso se verá en otro tema, en otra clase. Pero aquí se va a ver en este caso que se cumpla la direccionalidad del rango. Y bien, el precio no nos llegó a dar la entrada por confirmación, pero en el punto de interés donde estábamos esperando esta entrada, sí que la llegó. Vamos a ver si esto fue en septiembre. El TradingView no me va a dejar verlo en una temporalidad de M1. Vamos a ver en M5 si me deja. M3. No creo que me vaya a dejar. M2, M1, no me dejó. Ok, no me dejó, así que simplemente vamos a volver donde teníamos aquí. Se suponía que el precio tenía que llegar y romper el punto mínimo. Listo. ¿Qué identificamos? Que efectivamente el precio me rompe el punto mínimo, el bajo del rango, una vez que reaccionó en la zona de interés de este rango. Por lo tanto, ahora tenemos rompimiento de este punto mínimo. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente lo mismo, actualizar. Y ahora el punto máximo más alto después de que me formó mi patrón W, que fue este punto máximo porque es el más alto, ven cómo rompe las estructuras anteriores. Este punto máximo se va a convertir en mi nuevo alto fuerte de M15. Y en el momento en que aquí vemos que el precio me está haciendo impulso, retroceso, impulso y retroceso, me rompe este punto máximo de aquí. El precio primero me rompe este punto mínimo e inmediatamente que me rompe este punto mínimo, el punto máximo que hizo ese rompimiento
fue roto. Por lo tanto, esto me indica que el rango es entre este alto fuerte y este bajo débil que se encuentra aquí en este momento. Perfecto. Si el precio tiene que venir a respetar este rango, tenemos entonces, ahora que ya tenemos mi patrón M y mi patrón W, lo voy a marcar. Tenemos impulso, retroceso, me rompe este punto mínimo, me rompe este punto máximo, por lo tanto aquí yo tengo mi patrón M y aquí exactamente lo mismo, pero al contrario, o sea, mi patrón W. Listo. Cuando ya identifico esto, yo tengo un rango completo en el cual yo puedo operar. Y entonces en esta zona puedo tomar esta entrada, en esta venta, porque en teoría el precio podría llegar aquí y continuar con su direccionalidad. Perfecto. ¿Algún otro punto de interés adicional a este? Pues tenemos este de aquí, que es toda esta vela, que se encuentra por encima del 50% y además esa vela fue causante de este rompimiento estructural pequeño que observamos aquí. Y al momento en que el precio me rompe esta estructura, esto es el extremo de todo este fractal entre este punto máximo y este punto mínimo de aquí. Perfecto. Por lo tanto, aquí yo tengo todo este fractal y tengo este punto de interés donde el precio podría llegar y continuar cayendo para romper toda la estructura. ¿Qué más observamos? Que aquí tenemos que el precio me ha roto este punto máximo y una vez que me rompe este punto máximo, tal vez llegó a este punto de interés. Efectivamente, llegó a este punto de interés e inmediatamente, bueno, llegó a este punto de interés, me rompe este punto máximo de aquí. Perfecto. Cuando me rompe este punto máximo, lo que me está indicando, aunque aquí el rompimiento fue con mecha, podemos pensar que la estructura, por estar en zona de descuento, puede llegar hasta esta zona porque sabemos que por el rango debe continuar cayendo. Por lo tanto, podríamos aprovechar una oportunidad aquí para continuar subiendo o aquí y exactamente lo mismo, continuar subiendo. Esto obviamente es contratendencia, el rango es bajista, por lo tanto, como el rango es bajista, tenemos menos probabilidades de que nos respete las compras, pero en caso tal de que lo llegue a respetar sería en cualquiera de estas dos zonas. Y vamos a ver qué es lo que hace el precio. Idealmente tendríamos que esperar al precio para vender en esta zona. Esto a manera de ejemplo, así que no voy a refinar ni dar tantos detalles de estas zonas. Pero en teoría lo que puede hacer y debería de hacer el precio es llegar hasta esa zona de ventas y podríamos tratar de aprovechar esta oportunidad de que el precio llegue a esta zona, marcándolo de esta manera. Listo. Entonces tenemos se mete a la zona, nos activa la entrada. Bueno, ahí nos acaba en stop, pero en teoría todavía debe llegar a esta zona de ventas. Van a haber casos en los que el precio ni siquiera llega a las zonas de venta, que en teoría tendría que hacer, pero de igual manera rompe el rango. Y cuando eso sucede, lo que en realidad nos está diciendo el precio es que aquí tenemos una formación de liquidez, que el precio nos está creando una inducción para estas zonas y por más de que este rango no se haya sido respetado porque no llegó a mitigarlo antes de continuar y hacer un rango nuevo, el precio lo que va a hacer es que el nuevo rango que forma lo va a romper y va a buscar estas zonas de interés porque se vuelven liquidez. Eso en caso tal de que no llegue a romper el rango después de haber reaccionado en la zona de compra. Y como observamos aquí, el precio nos rompe el rango y nunca llegó a la zona de ventas. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que existe la probabilidad bastante alta de que el precio va a regresar a estas zonas en algún punto y luego de ello va a continuar su
su direccionalidad bajista. ¿Por qué? Porque toda esta estructura que me viene formando aquí sigue siendo bajista, pero hay mucha liquidez. Listo. Entonces, al romperme este bajo, lo que yo tengo que hacer es nuevamente actualizar. ¿Qué tengo aquí? Que el precio me rompe mi patrón W. Perdón, aquí era donde me rompía mi patrón W. Por lo tanto, el máximo más alto será mi alto del rango. Pero este sería en teoría el alto más alto. Pero esta mecha de aquí no fue capaz de romper este punto máximo con cuerpo. Por lo tanto, aquí este no es mi punto máximo más alto. Entonces nos mantenemos con este punto alto como el alto fuerte del nuevo rango. Y tenemos que esperar nuevamente el mismo escenario. Que nos forme un patrón W, marcamos nuestro bajo fuerte, perdón, bajo débil porque es un rango bajista. Y tratamos de ver si nos da la oportunidad de tomar una entrada en compras que venga a comerse esta liquidez y que nos active las zonas de venta. Listo. Entonces esperamos a ver si nos da este escenario de ventas, perdón, el patrón W, que nos confirma que está en un rango de ventas, rango bajista. Tenemos aquí sacada de liquidez. E inmediatamente después que el precio me saca la liquidez, tenemos este punto máximo que ya es roto con cuerpo de vela. Nuevamente tenemos un nuevo rango. Punto mínimo, que sería mi bajo débil. El precio debería de venir a romper este bajo. Podríamos tratar de aprovechar una compra en esta zona y que llegue a comerse esta liquidez de aquí y nos active alguna de estas dos entradas en ventas. Perfecto. Obviamente esto es más arriesgado, pero si nos presenta la oportunidad y nos permite, esta sería la zona de entrada. Si podemos esperar confirmación sería mucho mejor todavía. Y simplemente esperemos a ver qué es lo que hace el precio. Listo. El precio nos rompe ahora este rango. Al rompernos este nuevo rango, tenemos que nuevamente actualizar. ¿Y qué tenemos? Un alto fuerte. Y en el momento en el que el precio me rompa el último fractal que me haya causado un rompimiento, que en este caso fue este punto máximo, en el momento en que me rompa este punto máximo, me habrá finalizado todo este rango de aquí. Y vamos a ver cómo estuvo la estructura. Observamos que el precio aquí nunca nos rompe por encima, luego fue rompiendo los puntos mínimos y me fue generando nuevos fractales. Mientras el precio no te haya roto, no te haya hecho la finalización del rango, se puede operar cada último fractal, que en este caso veíamos que había roto este punto mínimo de aquí. Por lo tanto, al momento en que me rompe este punto mínimo, este post que marca aquí en realidad era mi punto máximo y esto era mi punto mínimo. Cada vez que se forme un nuevo fractal, yo puedo operarlo si es que el precio todavía no me ha generado una finalización de rango, perdón. Y si esto era mi último fractal, buscábamos una posición de ventas en esta zona, el precio me rompe el punto mínimo, me genera entonces esto un nuevo fractal, que sería entre este punto máximo y este punto mínimo de aquí. Y ahora cuando el precio llegue a la zona de ventas, que sería este caso, aquí llegó, reaccionó y luego continúa cayendo y me rompe el punto mínimo. Me rompe este punto mínimo de aquí. Al romperme este punto mínimo, lo que me está indicando el precio es que tengo un nuevo fractal que ahora va entre este punto máximo y este punto mínimo de aquí. Cuando el precio me rompe este punto mínimo, me indica que tengo que actualizar nuevamente y ahora tengo este punto máximo y este punto mínimo que ya fue roto. Una vez que identifico que ese punto mínimo ya fue roto, continúo observando la estructura y sigo viendo que el precio me sigue rompiendo los puntos mínimos. Hasta que aquí el precio viene y me rompe este punto mínimo. Y luego el punto máximo que rompe ese punto mínimo fue roto con cuerpo. Por lo tanto, al momento en que aquí se rompe
el punto máximo que me rompió el punto mínimo anterior me está indicando que aquí tengo mi patrón W. Ahora que tengo mi patrón W, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debería de esperar en el precio? Tengo aquí un bajo débil y tengo el alto fuerte, que no nos olvidemos que estaba por acá arriba. Entonces, una vez que tenemos esto, simplemente volver a verificar lo mismo. Puntos de interés, de probable reacción. Teníamos que aquí el precio venía de una estructura completamente alcista. Nos dejó este punto de interés de ventas que se encuentra en zona del 50%. Y por acá arriba, bueno, aquí está un poco confuso, pero aquí tendríamos este extremo nada más, que es lo único que se ve claro. Entonces, ¿qué podemos considerar? Que todos estos puntos máximos que fue generando el precio eran liquidez. ¿Por qué eran liquidez? Porque se supone que en algún punto el precio debió de haber mitigado estas zonas antes de causar estos rompimientos, pero como no fue capaz de mitigar estas zonas, los máximos estos se convierten en liquidez. Por lo tanto, ahora ¿qué tenemos que hacer? Buscar probabilidades de compras cuando identificamos el patrón W. ¿Por qué buscar probabilidades de compras? Porque el precio ya nos está indicando que nos está haciendo la finalización de rango y está en zonas de descuento, zonas de potenciales compras, y yo puedo aprovechar la oportunidad, perdón, y yo puedo aprovechar entonces la oportunidad de buscar una compra hasta la zona de ventas, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace el precio? Aquí nos da la entrada, el precio continúa subiendo, llega a nuestra zona, en el momento en que llega a nuestra zona la rompe, y por lo tanto al romper nuestra zona pues nos está rompiendo este punto máximo, y la fractalidad que viene trayendo el precio es alcista. Toda esta subestructura, como venimos observando, es alcista. ¿Qué tendría que hacer el precio? Pues todavía tiene la oportunidad de llegar a esta zona de extremo, y ¿qué nos encontramos? El precio de igual manera viene y nos rompe el punto máximo del extremo, rompiéndonos así el bajo fuerte. Una vez que identificamos el rompimiento, perdón, el alto fuerte. Una vez que identificamos el rompimiento del rango anterior, ¿qué nos toca hacer? Actualizar nuestro gráfico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un bajo débil. Bajo débil que, como ya se rompió el rango anterior que era bajista, este bajo se convierte en un bajo fuerte. Ahora, ¿por qué este sería un bajo fuerte y no este de aquí, o este de aquí, o estos de por aquí? Porque el precio nunca llegó a reaccionar o en el extremo o en esta zona y luego de eso generar estructuras bajistas. Por lo tanto, como se mantuvo completamente alcista, el bajo más bajo antes del rompimiento va a ser el bajo fuerte. En este caso, este de aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Que el precio en teoría debería respetarnos este bajo. Incluso el precio todavía no ha venido a mitigar estos puntos anteriores, por lo que todavía existe la posibilidad de que en un futuro el precio venga a estas zonas. No nos olvidemos de ellas, recordemos que todos estos puntos máximos que se van generando serán liquidez. Entonces, esto es mi alto débil, perdón, del rango actual de M15. Listo. ¿Qué es lo que hace el precio? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Si nos encontrábamos, por ejemplo, por aquí, tal vez. Si habíamos identificado el precio en este momento, ¿qué nos encontrábamos? Pues que el precio se encuentra entre este bajo, el bajo fuerte, y el alto débil. Listo. Pero nos encontramos con que el precio se encuentra por encima del 50%. Como se encuentra por encima del 50%, podemos tomar oportunidades de ventas en todas las zonas que tengan imbalances o que tengan algún order block interesante. En este caso tenemos esta zona de ventas y tenemos por acá, bueno, acá arriba no tenemos imbalance y por lo tanto se quedaría únicamente esta zona de aquí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Tomar una venta desde aquí hasta algún punto de interés de compras. Perfecto, hasta aquí, hasta esta liquidez por encima de este máximo. Y tenemos aquí esta zona de compras.
Una vez que identifico esta zona de compras, también me doy cuenta de esta zona de compras por aquí debajo y me percato que este punto mínimo y este de aquí son liquidez. ¿Qué es más probable? Que el precio llegue a esta zona de aquí. ¿Por qué a esta zona de aquí? Porque aquí hay liquidez anterior y aquí también hay un imbalance. ¿Qué más encuentro aquí en esta zona? Que aquí hay liquidez, por lo tanto esta zona también tiene cierta probabilidad. Pero al no tener imbalance, pues tiene menos probabilidades que esta zona de aquí. Lo que sí podemos hacer es buscar esta venta hasta que venga a tomarse toda esta liquidez. Porque sabemos que la estructura, a pesar de que está alcista, debe caer hasta alguna zona de compras, ya sea esta o esta de aquí. Por lo tanto, estas ventas de aquí son válidas. Y si tomamos en cuenta que tiene mucha liquidez aquí en estos mínimos y acá en esta inducción, pues tenemos más probabilidades de que nos vaya a respetar esta venta. Entonces observamos que lo que hace el precio, sigue cayendo, nos hace una inducción, nos habilita la zona de ventas, nos toma la venta y el precio en teoría debería llegar hasta aquí como primer objetivo. Vemos que ya llegó hasta aquí. Si no reacciona a favor, va a caer y seguirá llegando hasta esta zona. Y observamos que nunca reaccionó a favor, es decir, que nunca te dio confirmación dentro de esta zona. Por lo tanto, podíamos mantener esta venta activa hasta este punto de interés, porque era la otra zona más probable. Esta zona, si bien es la más probable y en teoría la debería de respetar el precio, no necesariamente lo va a hacer, porque no necesariamente siempre se cumplen los rangos. Por lo tanto, en estas ocasiones siempre es mejor esperar confirmación, cuando el precio se encuentra muy lejos de alguna zona que se supone que tiene que llegar. Entonces, ¿qué podríamos esperar aquí? Confirmación. Listo, vamos a ver si nos da la confirmación. Y no nos ha dado confirmación todavía. Y viene a romper este bajo fuerte. Por lo tanto, al romperme mi bajo fuerte, hacemos exactamente lo mismo otra vez. El alto débil se convierte en mi alto fuerte, porque ahora mi rango es completamente bajista. Por cierto, esta entrada de aquí igual podemos seguir manteniéndola activa, porque hasta que el precio no nos haga el rompimiento del último punto máximo, no nos está haciendo nuestro patrón W. Como no nos está haciendo nuestro patrón W, el precio tiene que seguir cayendo hasta que nos haga el patrón W. Perfecto, entonces simplemente mantenemos la orden y esperamos que el precio nos haga un patrón W. Perfecto, aquí ya yo logro identificar que el precio me rompe este punto mínimo, y una vez que me rompe este punto mínimo, me rompe el punto máximo que causó el rompimiento del mismo. Entonces, ¿qué logro identificar? Un patrón W. Que tengo aquí un bajo débil. ¿Qué se supone que tiene que hacer el precio? Hasta aquí, en este momento, logro identificar que como ya me rompe el alto que había aquí, entonces, en teoría, el precio debe llegar a esta zona de compras y luego continuar subiendo. ¿Qué puedo hacer con esta entrada? Cerrarla en esta zona de aquí. Cerrarla en el momento en el que el precio regrese a esta zona para continuar subiendo. Entonces, continuando, tenemos alto fuerte y bajo débil. Si esto fue mi último rango, ¿yo qué tengo que hacer? Buscar zonas dentro del 50%, en este caso por encima, porque son oportunidades de ventas, porque el rango es bajista. Marco esta zona y una vez que yo marco esta zona, esperar a que el precio llegue hasta aquí. ¿Dónde más podría esperarlo? Tal vez en un extremo por acá, pero aquí no veo ningún imbalance. Por lo tanto, todo esto de aquí es liquidez. Es decir, que existe más probabilidad de que el precio venga a romperme el alto fuerte antes de que venga a respetar la estructura y continúe cayendo. ¿Cómo se va a confirmar esto? Si este bajo débil es roto antes de llegar a algún punto de interés de ventas. Perfecto. Entonces, esta zona de acá arriba sería mi única zona probable donde yo buscaría vender. Entonces, esperemos la estructura del precio cómo se forma.
En teoría el precio nos podría dar una entrada en compras por aquí, pero tomando en consideración que aquí no hay ningún punto de interés donde exista imbalance, observamos que todas las velas han sido mitigadas y la única zona que en teoría parece probable es esta de aquí, tampoco tiene imbalance. Por lo tanto, la probabilidad de que el precio nos respete estas zonas de compras es bastante baja. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar una posible estructura hacia la baja. O sea, que el precio nos haga un cambio de direccionalidad y tratar de buscar una venta que nos venga a romper este punto mínimo, porque aquí como no hay imbalance, hay pocas probabilidades de ser respetado, y como hay pocas probabilidades de ser respetado, podemos aprovechar eso a nuestro favor. Podríamos, por ejemplo, intentar buscar una temporalidad menor. Primero tenemos que esperar que el precio nos rompa el punto máximo para que nos haga el patrón M posterior a ello. Ok, nunca nos dio la oportunidad de buscar la venta, pero vemos que el precio rompe el punto mínimo, lo rompe con una mecha. Eso fue una probable sacada de liquidez y en teoría el precio ahora debe venir a romper este punto máximo de aquí. Nuevamente el precio regresa, pero no logra romper con cuerpo, sino que logra romper es con una mecha. Por lo tanto, esto es otra sacada de liquidez. ¿Qué nos dice eso? Que el precio va a venir a romper este punto máximo de aquí. Entonces, ¿qué observamos? Que podríamos tal vez, si el precio nos da la oportunidad, tomar una entrada en compras en esta zona. Y este bajo débil, por más de que fue roto, aquí fue con mecha y posteriormente fue roto con cuerpo, este rompimiento con cuerpo no es válido porque este rompimiento de cuerpo debió haber roto esta mecha anterior para yo validar que todo este rompimiento era correcto. Al no ser el correcto, pues simplemente actualizamos el gráfico y cambiamos nuestro bajo débil al punto mínimo que encontramos aquí. Tenemos entonces la probabilidad de tomar esta entrada en compras y que venga a romper este punto máximo y este punto máximo anterior de acá. Observemos a ver cómo se encuentra esta estructura y en teoría debería venir a romper estos puntos máximos de aquí. Ok, se mete a nuestra zona, nos da la entrada y este punto máximo de aquí ya fue roto. Ahora tendría que llegar a romper este de acá. Perfecto. Y vemos que el precio nos rompe el punto máximo que estábamos previendo que iba a romper. ¿Qué nos está indicando el precio ahora? Que el precio está alcista, está completamente alcista. Y ya nos confirmó con esta entrada de aquí. El precio nos puede dar una entrada por continuación, que sería en esta zona. Y el precio debería llegar hasta aquí, idealmente. Podríamos tomar una posible segunda entrada aquí, hasta este mismo objetivo. Recordemos también que el rango anterior no había sido mitigado, por lo tanto, existe la posibilidad de que todavía el precio venga aquí hasta estos puntos máximos, pero ya no para buscar ventas, sino para buscar estas zonas como objetivo, o sea, que el precio llegue hasta aquí. Porque en teoría tiene que venir a rellenar todos esos imbalances. Y vamos a tratar de mover esto un poquito más rápido. A ver, lo pongo por aquí. Listo. Regresamos ahora entonces a nuestro gráfico de 2015. Y nos quedamos pendientes de que el precio tiene que venir a esta zona de ventas y seguir cayendo, idealmente. ¿Por qué? Porque el rango es bajista, pero por toda la liquidez de todos estos puntos máximos y por la ineficiencia de estas zonas, el precio terminará rompiendo este alto fuerte de aquí. Entonces, si sabemos que el precio va a romper ese alto fuerte, podemos poner la entrada hasta esa zona. Perfecto.
Ahora simplemente cuestión de esperar si es que nos llega a dar una reentrada. Ok, ¿qué tenemos aquí? Que el precio nos ha roto este punto máximo y luego nos rompe este punto mínimo. Aquí técnicamente nos está formando un patrón W que un patrón M que incluso lo hizo un poco antes. Observemos aquí este detalle. Teníamos este punto máximo, el precio lo rompe y luego aquí nos rompe este punto mínimo. Aquí técnicamente se cumple que esto era un rango anterior, pero ¿cuál es el problema o qué es lo que está sucediendo aquí en este caso? Que nuestro bajo débil es esta W que había aquí. ¿Dónde estaba nuestra M de este rango? De esta W que forma acá abajo. Nuestra M estaba acá arriba. Por lo tanto, lo que les comentaba en un inicio, no puede haber dos patrón M o dos patrón W en un rango. Por lo tanto, este patrón de aquí no es válido como una finalización de rango en todo este rango que vemos aquí, que es completamente bajista. Si bien esto es una finalización de rango teóricamente, podemos tomar que desde este punto mínimo hasta este punto máximo sí que hizo una finalización, pero no sería teóricamente correcto, o idealmente no sería lo correcto que tenemos que hacer. Por lo tanto, ya identificamos que el precio viene y nos rompe el punto máximo, este de aquí, y nos deja entonces este punto máximo y este punto mínimo que observamos aquí. ¿Por qué? Porque esto fue el último rompimiento del fractal. Este de aquí. El precio nos rompe este punto mínimo de aquí. Como el precio nos rompe este punto mínimo de aquí y fue este el que causó ese rompimiento, pues lo que tenemos que operar es esta estructura que vemos aquí. Adicional a eso, como un plus, puedo observar que el precio aquí me había dejado un imbalance y el precio llegó a esta zona. Por lo tanto, una vez que llegó a esa zona, el precio en teoría ahora tiene que continuar hacia el alcista. Y si seguimos observando que el precio cada vez fue dejando puntos máximos cada vez más altos que los anteriores, incluso aquí, que fue un punto máximo más alto que el anterior, nos damos cuenta que efectivamente esta es la zona más probable en la que el precio pueda llegar. Y si por alguna razón el precio no respeta esta zona, entonces es porque está tomando esto como liquidez. Y recordemos que esta zona de aquí el precio todavía no la ha activado. Aquí todavía hay un imbalance y por lo tanto el precio podría llenar esta ineficiencia y luego continuar con su estructura. Esa sería la otra opción, pero aquí ya perfectamente el precio nos está habilitando para tomar esta entrada también. ¿Y hasta dónde colocamos la orden? Pues hasta el alto fuerte, porque se supone que el precio debe venir a romper. Esperamos a ver qué es lo que hace el precio. Bien, el precio simplemente se va, no nos toma la orden y ya nos rompe el punto máximo. Esta entrada de aquí todavía la hubiésemos mantenido abierta porque se supone que el precio tiene que venir a romper el alto fuerte. Y estas de aquí ya la descartamos porque ya no nos tomó la entrada. O incluso si quieren, pues simplemente mantienen la entrada y esperan con paciencia, pero tendrían que esperar confirmación. Listo. Ahora lo que tenemos que ver es la siguiente oportunidad y recordemos que el precio en este rango estaba bajista y el precio ya se mete en una zona dentro del 50%, pero no había ningún punto de interés dentro de esa zona. Hasta que no llegue a este punto de interés no consideramos las probabilidades de vender. Y como el precio nos está rompiendo continuamente hacia el alza, lo que tenemos que hacer es buscar nuestro último rompimiento. Nos rompe este punto máximo y nuestro último punto mínimo en teoría fue esta zona de aquí de compras. Ahora que tenemos esta zona de compras, pues podríamos aprovechar esta oportunidad, pero dado que el precio no se encuentra en una zona de compras, es decir, en zona de descuento, esta entrada tiene baja probabilidad de que sea respetado. Por lo tanto,
simplemente esperamos cuál es la reacción del precio. Va a haber una noticia NFP, ok, sabiendo que va a haber una noticia de tipo NFP, pues simplemente esta zona de aquí completamente descartada, ya que no se encuentra dentro de zonas de compras. Entonces, volvamos al rango. Y tenemos entonces que desde aquí, desde el bajo, hasta acá el precio ya se encuentra dentro de zonas de compras, pero esta zona todavía no había sido mitigada, la compra que teníamos programada anteriormente. Por lo tanto, sabiendo que viene una noticia de la magnitud de la NFP, podemos dejar programada esta entrada en compras. Es bastante más probable que el precio llegue, incluso aquí tenemos mucha liquidez que nos está habilitando esta zona para buscar una compra. Pues simplemente esperamos y la NFP nos activa la entrada, llega a nuestra zona de ventas en la que tendríamos que buscar una venta, pero recordemos, el precio, este máximo, este alto fuerte, era un alto que no mitigó el alto anterior, por lo tanto se convierte en posible liquidez. Y este alto de aquí es posible liquidez también, por lo tanto el precio en teoría tiene que llegar hasta estas zonas de venta de acá arriba. Entonces, simplemente lo que podemos hacer ahora es esperar a que el precio llegue hasta aquí. Tenemos paciencia, seguimos esperando. Y bueno, para hacer este proceso un poquito más rápido, pues simplemente voy a cancelar esto y pues se supone que el precio tiene que venir a romper este alto fuerte de aquí. ¿Por qué tiene que venir a romperlo? Porque ya este alto fuerte, por más de que fue un rango anterior, es toda esta liquidez que viene trayendo el precio en estos puntos máximos, me hace pensar que la probabilidad de que respete esto es bastante más baja. Listo. Entonces simplemente cerramos el backtesting y observamos qué sucedió con el precio. Si se suponía que íbamos a esperar que el precio viniera hasta esta zona de ventas, pues simplemente el precio continuó y rompió esta zona, como se suponía que estaba previsto. Aquí lo podemos observar, vamos a ver un gráfico de H1. Y efectivamente el precio en esta zona nos dio el rompimiento de este punto máximo, de este alto fuerte de M15, el día de hoy, viernes 3 de noviembre. Y pues si veníamos siguiendo toda esta estructura que venía trayendo aquí el precio, nos dábamos cuenta de que el precio tenía que venir a romper aquí. Incluso este alto fuerte, que sabíamos que lo venía a romper, ya lo rompió, y en el momento en que rompió este alto fuerte, nos dejaba entonces que el bajo débil, este de aquí, se convierte en mi bajo fuerte del nuevo rango alcista. ¿Por qué este es mi bajo fuerte? Porque si bien el precio aquí en algún momento intentó caer, nunca logró romper la estructura como tal. Como no logró romper estructura, no me está generando un bajo más bajo aquí. Esto no es un bajo más bajo que este bajo anterior, y este bajo evidentemente no es más bajo que este bajo anterior. Y siempre que se rompa una estructura bajista, el bajo más bajo antes de todo el rompimiento del rango, ese va a ser el bajo fuerte. A menos que el precio haya tenido, por ejemplo, digamos que llegó a esta zona, hizo todo esto de aquí y luego vino y me rompe este punto máximo de aquí. Por lo tanto, este bajo de aquí ahora sí es mi bajo fuerte y no este de aquí. Pero tiene que ocurrir esto de aquí para yo validar que esto realmente es mi bajo fuerte. Y pues al momento en que me rompe aquí, nuevamente esperábamos lo mismo. Impulso, retroceso, patrón M, finalización de rango. Una vez que me hizo la finalización de rango, tenemos aquí este punto máximo.
Este punto máximo será entonces mi alto débil. El precio debe venir a romper este alto, marcamos nuestro punto de interés, primero tenemos nuestro 50%, y una vez que tenemos nuestro 50% nos damos cuenta que aquí tenemos un imbalance, y dentro de este imbalance tomábamos esta entrada aquí, y en este imbalance buscábamos que rompiera este alto fuerte. Por supuesto, esto lo podemos refinar en una temporalidad más pequeña, y al refinarlo pues simplemente nos hubiese dado una entrada con mejor stop loss, pero ya eso es un tema para otro video. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Aquí respetar este rango. Ahora que el precio me viene y me rompe este alto débil, actualizamos nuestro rango, y una vez que actualizamos nuestro rango tenemos que este es mi nuevo bajo fuerte y este es mi alto débil. ¿Por qué este es mi bajo fuerte y este es mi alto débil? Porque el precio, después de reaccionar en esta zona, me rompe el punto máximo anterior, es decir, este de aquí, y luego de que hizo ese rompimiento nuevamente vuelve a romper este punto máximo de aquí, dejando que cada vez los puntos altos fueran cada vez más altos, e incluso los puntos bajos también fueran cada vez más altos. Y además aquí teníamos un punto bajo y un punto alto. Cuando rompe este punto bajo, luego rompe el punto alto, generándome así mi patrón W. Por lo tanto, aquí tengo el inicio de todo el rango alcista que ocasionó el rompimiento del rango anterior. Listo. Entonces tenemos que el precio debía romper este alto débil ahora. ¿En qué escenario nos encontramos? Pues marcamos nuestro punto de interés, 50%, desde el inicio hasta el final del rango, y buscamos las zonas con más probabilidades de que respetara hacia el alza. Tenemos aquí esta oportunidad. El precio aquí nos da toma de liquidez, rompe este punto máximo y nos daba la confirmación de buscar esta compra. Tenemos aquí entonces este punto de interés, y si tomábamos esta entrada, hasta que rompiera este alto de aquí, y nos hubiese sacado en stop por esta pequeña mechita, pero en teoría el precio tenía que venir a romper el alto. ¿Por qué? Porque toda la estructura está alcista. Y pues básicamente así se definen los rangos, así se estudian, así es como yo lo entiendo, yo lo comprendo, y me ha resultado muy bien en cuanto a los análisis que yo realizo de qué es lo que tiene que hacer el precio y cómo lo tiene que hacer. Si actualizamos, ahora tenemos mi nuevo bajo fuerte, y en el momento en que el precio aquí me haga mi finalización de rango, es decir, mi patrón M, pues ya yo estoy habilitado para buscar mis zonas dentro del 50%, y dentro de mis zonas del 50% buscar una oportunidad de compra, que sería por ejemplo aquí en este punto de interés, o incluso aquí tenemos un imbalance, y entonces podríamos tomar esta compra directamente, y porque tiene que venir a romper este alto de aquí. Eso sería lo que podríamos ver para la siguiente semana, dependiendo de cómo se mueva el precio, pero se cumple perfectamente todo el análisis. Y bueno, hasta aquí la clase.